Bueno, pues vamos a dar paso ya a la última, al último capítulo antes del descanso. Como veis, esto ha sido un trabajo de equipo y aquí, por desgracia, nos hemos quedado con ganas de que pudieran venir muchas personas que nos han ayudado a hacer esto posible, tanto el libro como todo el trabajo que hemos hecho. Pero bueno, creo que están representados en nombre de todos los que estamos aquí explicando los capítulos. Y nada, que nos hubiera, por ejemplo, Margarita del Val, que estaba invitada, que por temas de agenda no podía, Javier Ballester, bueno, un montón de personas que llevan trabajando con nosotros y haciendo que esto sea una realidad. Y no me extiendo más y vamos al último capítulo. Y este capítulo nos lo ha exponer, Florentina Villanueva. Florentina Villanueva García es doctora en Ciencias Químicas e investigadora del Parque Científico Tecnológico de Castilla-La Mancha y de la Universidad también de Castilla-La Mancha. Experta en contaminación atmosférica y de los ambientes interiores. Exasesora de la OMS y miembro, evidentemente, de Aireamos y del Grupo de Expertos para la Calidad del Aire Interior del Ministerio de Sanidad. Así que, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Primero de todo, quiero dar las gracias a los organizadores, a Patricia, a Miguel Ángel y a la Escuela de Arquitectura, pues, por haberme invitado a estar hoy aquí presentando este capítulo del libro. Bueno, voy a hablar de los compuestos orgánicos volátiles. A ver, ¿esto va al revés? Lo he dado al revés. Vale. Los compuestos orgánicos volátiles son uno de los principales problemas que tenemos en los ambientes interiores. Son sustancias que se encuentran en estado gaseoso y, bueno, pues debido a eso son fácilmente inhalables, ¿vale? En estado gaseoso a temperatura ambiente. Entonces, algunas de estas sustancias son tóxicas, son cancerígenas y además se encuentran en los espacios interiores, muchos de ellos en concentraciones que son de 2 a 5 veces superiores a la del exterior. Y algunos, como el formaldehído, incluso 10 veces superior a la concentración que hay en el exterior. Un dato interesante es que un adulto inhala 20 kilos de aire al día, muy lejos de los 2,5 kilos de comida o los 2 kilos de líquido que ingerimos cada día. Y la mayor parte de ese aire que inhalamos, antes había dicho Jessica, aproximadamente el 80-90%, lo hacemos en los espacios interiores. Por tanto, es en los espacios interiores cuanto mayor riesgo tenemos y cuanto más expuestos estamos a los contaminantes químicos y no en el espacio exterior como habitualmente se piensa. Las principales fuentes de los compuestos orgánicos volátiles son dos, así de manera general. Una es la exterior, como por ejemplo el benceno procedente del tráfico, cuando ventilamos pasa al interior. Y luego hay una fuente interior muy importante y tenemos una gran cantidad de fuentes interiores, o sea, por las actividades humanas y también por los productos de consumo que habitualmente tenemos en casa. Perfumes, plaguicidas, velas aromáticas, ambientadores, disolventes, detergentes, el mobiliario, los materiales de construcción también son una fuente, por ejemplo, de formaldehído. Pero no solo hay emisiones directas de compuestos orgánicos volátiles, sino que además se generan de manera secundaria. Por ejemplo, cuando utilizamos lejía, pues esta genera no solamente grandes cantidades de compuestos clorados, como cloroformo y tetracloruro de carbono, sino que además es posible que se generen unos oxidantes atmosféricos, como cloro y radicales hidroxilo, que pueden reaccionar con otros compuestos orgánicos volátiles, dando lugar a otras sustancias más tóxicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues si no tenemos una adecuada ventilación, al final estamos convirtiendo los ambientes interiores en reactores químicos. Aquí tenéis una lista de compuestos orgánicos y no orgánicos, inorgánicos también, y de partículas en general de contaminantes, y los efectos en la salud con los que están asociados. Pues, por ejemplo, aquí tenemos enfermedades respiratorias, asma, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Y es que, en general, los efectos de los VOC comprenden desde un alto grado de toxicidad hasta efectos leves o desapercibidos, dependiendo de la naturaleza de cada compuesto y del grado y periodo de exposición.
Y es que hay una cosa muy interesante, es que los problemas de salud que resultan de la mala calidad del aire interior no son fácilmente reconocidos y pueden afectar a la salud del paciente incluso años después de la exposición. Consciente de esto, la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2010, publicó la primera guía de calidad del aire interior, donde incluyó una serie de contaminantes que podríamos decir que son los principales o contaminantes criterio. Entre los VOCs que destacó ahí, pues están el benceno, el formaldehído, algunos compuestos halogenados, el naftaleno. Y bueno, la diferencia, por ejemplo, entre el benceno y el formaldehído, que son dos de los contaminantes que habitualmente encontramos en los ambientes interiores, es que el benceno, aparte de ser un contaminante que procede del exterior, no hay un valor límite por debajo del cual sea seguro para la salud. Y todas las exposiciones son relevantes. Sin embargo, para el formaldehído sí que hay un valor guía establecido. Y se trata de 100 microgramos metro cúbico. Si está por debajo de 100 microgramos metro cúbico, esto sirve para proteger la salud de las personas no solamente de los efectos a corto plazo, sino también de los efectos a largo plazo. El formaldehído también es una sustancia, como pone ahí, que es cancerígena. Posteriormente, en el año 2021, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento, digamos que trabajamos en un proyecto donde se hicieron varias publicaciones, todas relacionadas con un único proyecto que era realizar o crear una herramienta que permitiera calcular el riesgo que sufren los niños en los centros educativos de estar expuestos a múltiples sustancias químicas al mismo tiempo. Entonces, se hizo una revisión de la bibliografía en la Unión Europea de los contaminantes químicos a los que están expuestos los niños y se hizo una lista de 100 sustancias. Pero de esas 100 sustancias, solamente 17 pudieron ser incluidas en la herramienta. De esas 17, únicamente 13 compuestos, 14, son compuestos orgánicos volátiles, pero la herramienta está abierta a ser incluida para que se puedan incluir más compuestos orgánicos volátiles. Es decir, que podamos determinar cuál es la exposición real que tenemos dentro de un edificio, porque no estamos expuestos a una sustancia individual, sino a un cóctel de sustancias químicas. La metodología que utilizamos para medir los compuestos orgánicos volátiles es sencilla. Esta está descrita en normas internacionales como las ISO y en normas europeas. Se trata de captadores pasivos, como este que tenéis a la izquierda, que no necesitan bombas, simplemente se llega, se pone un espacio y se deja durante X tiempo. Y después tenemos también los captadores activos, que tenemos a la derecha. El problema, claro, que requiere el análisis en el laboratorio. Son metodologías muy sencillas, luego tenemos metodologías mucho más sofisticadas que miden los contaminantes en tiempo real, pero son mucho más costosos y mucho más voluminosos. Dentro del capítulo del libro se habla también de distintos proyectos que tenéis ahí, como por ejemplo a nivel europeo el OFICARE, que se centró en oficinas de la Unión Europea, el proyecto Symphony, que está centrado en colegios de la Unión Europea, el proyecto HomeChem, que se realizó en una vivienda de Estados Unidos. Entonces, aquí se describen pues, la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que se suelen medir en ese tipo de espacios y la concentración. Una cosa interesante es que en la vivienda de Estados Unidos, uno de los contaminantes que se observó más comúnmente cuando estaba ocupada la vivienda son los silosanos. Los silosanos son siliconas volátiles que están en los productos cosméticos de uso personal. Entonces, decir que el D4, una de las siliconas, es tóxico para la reproducción, es un disruptor endocrino, y el D5 es cancerígeno. Luego también se han descrito, por ejemplo, en distintos ambientes interiores, pues centros deportivos, peluquerías, colegios y viviendas, el tipo de compuestos orgánicos volátiles que suelen verse y las concentraciones. Hemos incluido también algunos de los estudios que nosotros hemos hecho en la provincia de Ciudad Real y, bueno, simplemente a modo de ejemplo, deciros que el formaldehído fue el principal compuesto orgánico volátil oxigenado que encontramos tanto en las viviendas de Puerto Llano, en Ciudad Real, como en los colegios. Sin embargo, la concentración encontrada en las viviendas es mucho mayor que la encontrada en los colegios, incluso llegando a superar los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, por encima de 100 microgramos por metro cúbico.
Y finalmente, como conclusión de este capítulo, pues bueno, decir que las concentraciones de VOX en ambientes interiores van a depender de las fuentes de emisión, del número de ocupantes y las actividades que realizan y de otros factores como por ejemplo la temperatura y la ventilación. Es muy importante medir la concentración de los compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué? Porque nos van a permitir implementar estrategias de mitigación o de prevención. La principal estrategia de mitigación, cuando hablamos de compuestos orgánicos volátiles, es eliminar la fuente. Es decir, si yo estoy utilizando un ambientador o estoy utilizando una vela aromática, es absurdo que yo ponga un purificador con un filtro de carbón activo, porque lo primero que tengo que hacer es eliminar la fuente, ¿vale? Por ejemplo, ventilar. La ventilación es muy importante mientras se hacen tareas de limpieza a diario. Ventilar, pero ojo, no ventilar a unas horas en las que probablemente nos vaya a entrar más contaminación procedente del tráfico que la que tenemos dentro, ¿vale? Y por último, es necesario determinar el riesgo en la salud a partir de la exposición combinada a múltiples sustancias químicas simultáneamente, que es una visión más real de lo que hay. Es decir, estamos expuestos, como he dicho antes, a un cóctel de sustancias químicas, no a una sola sustancia química de manera individual. Y con esto he finalizado mi presentación. Muchas gracias.